Buenas noches. En este primer programa vamos a ver lo que es los recursos administrativos. Tenemos con nosotros a la licenciada Cecilia Solís Peña, lo cual nos dará algunos ejemplos durante este programa. Vamos a iniciar primero con lo que es los recursos administrativos. El concepto, recursos. En sentido amplio, serían todos los remedios o medios de protección al alcance del administrado para impugnar los actos, latus sensu, y en hechos administrativos que lo afectan, y en general, para defender sus derechos respecto a la administración pública. Por otro lado, los recursos jurisdiccionales y administrativos, cabe distinguir que estos recursos del proceso judicial, los recursos existentes contra la actividad administrativa se dividen pues en judiciales y que pueden ser más o menos amplios según los distintos códigos procesal, administrativos o contencioso administrativos y administrativos. Los segundos son los que se desenvuelven dentro del procedimiento administrativo y se caracterizan pues porque se transmiten ante las autoridades administrativas y deben ser resueltos por estas. Los primeros, naturalmente, son los que se tramitan ante un tribunal de justicia, imparcial e independiente, de acuerdo con el sistema constitucional argentino. Licenciada, ¿nos puede dar algunas diferencias? Claro que sí. Ambos recursos difieren entonces en los siguientes caracteres. Autoridad que los decide. En el caso del recurso jurisdiccional, la autoridad que resuelve es siempre un juez. En el recurso administrativo, en un principio, un funcionario administrativo, aunque esto admite excepción en el caso de las actividades administrativas de la justicia, cuyos procedimientos administrativos son en muchos casos decididos por el juez, e igualmente en el caso de las actividades administrativas del Congreso, en el que son decididos por un legislador, como podría ser el secretario o el presidente de las cámaras. También puede tratarse, según hemos explicado en su lugar, de un órgano de una persona no estatal que no sea, por lo tanto, agente público. Función que ejerce el que los decide. En el recurso o acción jurisdiccional, el juez ejerce función jurisdiccional. En el recurso administrativo, su resolución implica función administrativa, sea administrador, juez o legislador quien decide el recurso. Carácter en que actúa quien decide. En un caso, es tercero imparcial, ajeno a la contienda. En el segundo, trátese de un funcionario administrativo, de un legislador o de un juez que resuelve el recurso de su empleado, él actúa como parte de la controversia. En el procedimiento administrativo, siempre se ha permitido la defensa tanto del derecho subjetivo como del interés legítimo, pero en cambio se ha pecado por un exceso en los medios de impugnación o de defensa disponibles para los particulares. Por ello, así como el proceso judicial se tiende hoy en día hacia la unidad de acción con pluralidad de pretensiones, en el procedimiento administrativo debería también orientarse el régimen en cuanto sea posible hacia la unidad de recurso. Pero por ahora, ello no se da así, y debe entonces señalarse que existe una acusada multiplicidad de recursos, remedios y reclamos, a diferencia entonces de la orientación más reciente del derecho procesal administrativo hacia la unidad de acción. Bueno, vamos a ir a una pausa y retornamos. Bueno, retornamos para seguir con nuestro podcast. Ahora vamos a ver lo que es el recurso, reclamación y denuncia. Pero además de ese empleo amplio del término recurso administrativo, en cuanto medio jurídico del administrado para defender sus derechos ante la misma administración pública, todavía existe un concepto más restringido. En tal concepto restringido cabe distinguir entre los distintos remedios administrativos para la defensa del administrado ante la propia administración, los recursos stricto sensu, las reclamaciones y las denuncias. No obstante, la distinción indicada, que a continuación analizaremos, no nos parece necesario suprimir el empleo genérico del término, tal cómodo y expresivo, y por ello hablaremos indistintamente de recurso en el sentido de remedio administrativo o en el sentido más específico que la palabra tiene en doctrina. ¿Qué nos puede decir sobre esto, licenciada? Bueno, en la doctrina
la distinción conceptual doctrinaria entre recurso, reclamación y denuncia estriba en que, en primer lugar, el recurso se ataca solo actos administrativos, mientras que con la reclamación y la denuncia pueden impugnarse tantos actos como hechos y omisiones administrativas. En un segundo lugar, con el recurso y la reclamación pueden defenderse derechos subjetivos o intereses legítimos, mientras que con la denuncia pueden defenderse intereses simples. Por último, y si bien hay obligación de tramitar y resolver los recursos, no lo hay teóricamente para la denuncia. En la práctica, sin embargo, esa fórmula teórica no se adecua exactamente a cuál estado de derecho y la práctica. Según dijimos, ha imperado en ella, desde hace muchos años, una fuerte tendencia a la simplificación del procedimiento, quitándole un carácter excesivamente formal y desdibujando parcialmente las diferencias conceptuales entre uno y otros medios de defensa de los derechos de la administrada. Bueno, y en igual sentido tampoco se mantiene con sus caracteres conceptuales la diferenciación en lo que respecta a la obligación de tramitar y resolver el recurso. En efecto, la obligación de tramitar el recurso se ha hecho extensiva al reclamo administrativo, y lo mismo puede decirse de las meras reclamaciones y de la ya mencionada denuncia de ilegitimidad. Por otro lado, vamos a ver lo que es el recurso como acto y como derecho. El recurso es un derecho. Nos referimos ahora a determinados usos lingüísticos acerca de cómo calificar a los recursos, lo que para algunos autores se encuadra como la llamada naturaleza jurídica del recurso. Al respecto, yo creo que es hacer notar que existen tres formas distintas de enfocar el problema, todas igualmente válidas porque se refieren a distintas situaciones. Bueno, en un primer sentido, se dice que los individuos tienen tales y cuales recursos a su disposición, y en tal caso cabe hablar de remedios o protecciones procesales a disposición del particular, es decir, de derecho que el individuo tiene y puede ejercer. En este sentido, pues, el recurso es un derecho de los individuos que integra su garantía constitucional de la defensa. En este enfoque no es en lo absoluto desdeñable, pues del derecho del particular a recurrir se desprende luego su derecho a obtener una decisión al respecto. El recurso es un acto. En un segundo sentido se habla de recurso refiriéndose al ejercicio efectivo y concreto del derecho a recurrir, o sea, a la presentación de un escrito interponiendo el remedio procesal pertinente. En tal situación, cabe entonces hablar de acto. El recurso es un medio de defensa. Cabe reiterar del tercer empleo posible del término en el sentido de institución del procedimiento, de remedio procesal considerado objetivamente. Ahora vamos a ver las conclusiones de la licenciada. Bueno, como conclusiones podemos llegar a decir que en esta como en otras cuestiones terminológicas, la elección no resuelve fundamentales problemas. A lo más, ordena la manera en que se emplearán los conceptos. Por nuestra parte, encontramos que existe un uso convencional del término recurso entre los tres sentidos indicados y que tales significados no son opuestos entre sí. Cada una de las definiciones mencionadas se refiere a un distinto momento en la impugnación de los actos administrativos. Esto quiere decir, cada una apunta a situaciones de hecho distintas de las otras. Desde este punto de vista, se advierte que cuando el profesor explica a sus alumnos que es un recurso, les está mostrando uno de los medios de defensa que los particulares tienen en contra del Estado. Cuando un cliente le pregunta a su abogado qué recurso tiene, quiere saber qué derecho le asiste procedimentalmente para defender su derecho de fondo, y si tiene derecho a interponer un recurso jerárquico o debe en cambio interponer primero un recurso de reconsideración. Finalmente, cuando el abogado prepara el escrito del recurso jerárquico y el cliente lo firma por su propio derecho, o lo firma el letrado en representación del cliente, ahí se está haciendo una manifestación de voluntad privada, en el sentido de obtener un nuevo pronunciamiento de la administración, y estamos en consecuencia frente a un acto jurídico. En suma, en distintas situaciones de hecho y por lo tanto en distintos sentidos, el recurso es tanto un medio de defensa como un derecho de los individuos como un acto jurídico de impugnación de un acto administrativo. Bueno, esto ha sido todo por hoy.
Queremos agradecer a la licenciada Cecilia Solís Peña por su visita. Les agradezco mucho la invitación, así como agradecerle a tu audiencia por la atención prestada. Muchas gracias. Estuvo con ustedes el licenciado José Martínez Perea y esperamos que nos sigan escuchando todos nuestros seguidores. Saludos.